Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB bajo el número 1158. Bien, es licenciado en Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella, fundador y presidente de Invertir en Bolsa, muy inquieto, es presidente también del ex country náutico Puerto Trinidad, fue director en Garantía de Valores, ya ha pasado, creo que en el programa 19, estamos por el 50, aquí en Sentido Económico, los saludamos a Juan Ignacio Abuchetit. ¿Cómo andás? Buen día, Nacho. Buen día, Sebas. Felicitaciones por el programa 50. Bueno, muchas gracias. Que lo particionamos porque, dado que hablaba ayer Sergio Massa, el nuevo superministro, o así por lo menos lo catalogaban los medios, y valía la pena tener el programa de siempre los días miércoles y hablar con un especialista como vos, tenerte acá hoy para poder desglosar un poco qué es lo que pasó ayer. Siempre hay un impacto político, pero ahora vienen un poco los bifes, ¿no? Y vos estás ahí en el sector donde después los compradores y vendedores empiezan a tomar decisiones en una LIC, una de las más prestigiosas que ha crecido mucho en estos últimos años. Así que, bueno, qué mejor que tenerte acá y que nos des un primer pantallazo de tu impresión inicial y después vamos a ir con, digamos, medida por medida, no todas, pero algunas, como para ir, digamos, tratando de darle al oyente y al inversor alguna señal, ¿no? Que es lo que tiene que haber pasado ayer. Sí, bueno, gracias, Eva, por la introducción. Sí, acá fueron meses muy activos para la parte financiera. Bueno, por cuestiones lógicas, ¿no? Los desequilibrios que estamos viviendo en el plano cambiario y cada vez más graves en el plano fiscal hacen que los actores económicos, bueno, estemos todos inquietos y viviendo un día a día, digamos, ¿no? Tuvimos 3 ministros de Economía en 40 días, así que no es para menos la incertidumbre y demás. A ver, respecto de la charla de ayer, así como un kick-off para charlar con vos, fue muy lindo escucharlo y las cosas que dijo, digamos, está bárbaro, digamos, que haya reconocido que hay un desmadre en el gasto público y se entienda que haya que aceptarlo. Me pareció muy bueno que se hable de la concientización en el uso racional de la energía, entonces que si vos tenés un subsidio lo vas a tener hasta un cierto límite y si usas más lo vas a tener que pagar. Me parece muy bueno reconocer que no se puede seguir despilfarrando en un escenario de déficit fiscal del orden de los 3 puntos, más un punto de interés, más 3 puntos de depósito fiscal, ¿no? Cuando ves la pantalla total estamos hablando de 7, 8 puntos, no se puede seguir despilfarrando ni en energía ni en un montón de otras cosas. También me parece muy bueno, como creativa ya en el plano cambiario, algunas ideas respecto de un crédito haciendo pases con los bonos de un repo, ¿no? Uh-huh. Y también me parece bueno que consigan algún crédito y me parece bueno que hagan un acuerdo con el sector exportador para que liquiden las hojas por lo menos que ya tienen en los molinos, ¿no? Me detengo un segundo, Nacho, ahí. ¿Querés explicar cómo sería esto del repo o de qué se trata para que el oyente lo entienda? En general, el repo es muy sencillo. Uh-huh. El Banco Central tiene 15.000 millones de bonos, mayormente G de 30,
de todos, pero mayormente los bonos valen 20, 25 centavos, con lo cual tiene una posición, a grosso modo, en bonos argentinos de unos 3.500 millones de dólares, ¿no? Entonces vos, con esos bonos, los podés poner en garantía y tomar dólares contra una tasa de interés. Vale decir, no es que los vende, sino que los pone en garantía y tiene un préstamo con esos bonos. El día que tiene que devolver ese préstamo, si no lo devuelve, el prestamista le ejecuta los bonos. Básicamente es, en el Lunfardo es muy parecido a tomar caución, ¿no? Tomar caución y poner los bonos en garantía. Es básicamente lo mismo. No es nada, a ver, no es ciencia cuántica, digamos, es una operación muy sencilla, pero bueno, que le agrega una liquidez transitoria al Banco Central en un escenario en el cual el Banco Central ya está tocando parte de los encajes, ¿no es cierto? Porque hoy, para disponer de las reservas que tiene y de los 150 millones que vende todos los días, bueno, ya estamos hablando de que reservas netas positivas no hay. Entonces, es una medida creativa en un escenario desesperado, llamémosle. Está bien, ¿no? A ver, te da unos días más de aire, ¿no? Claro. Al igual que está bien el discurso de que el gasto público hay que bajarlo, está claro que el gasto público hay que bajarlo, también te puedo tomar como positivo que a los efectos de reducir el déficit fiscal, que es lo que más está pidiendo el mercado, no hizo hincapié en subas de impuestos, sino que hizo hincapié en baja del gasto, lo cual, digo, es una diferencia respecto a cuando escuchábamos las propuestas de otros ministros que vamos a poner un impuesto a esto, o a esto otro, o a esto otro, ¿no es cierto? Bueno, acá no se habló de impuestos. En definitiva, en conclusión, creo que la idea, el marco general, es lindo. Creo que hubiera sido un muy buen discurso para un ministro de Economía que está recién entrando en un país que tiene ciertos desequilibrios, pero que tiene tiempo para ordenarlos. Que no es la situación actual. Argentina tiene un desequilibrio muy grande, estamos con reserva cero, llegando al final de la cosecha. Estamos con 8 puntos de déficit, contando financiero, fiscal y cuasi fiscal. Estamos en medio de una crisis política muy importante también. Estamos en medio de una brecha en el plano cambiario muy grande. ¿Qué te quiero decir? La situación amerita que Massa haga delivery urgente de las promesas que hizo ayer. Claro. Y cuando digo delivery urgente, significa en los próximos días, en las próximas horas. Digo, yo no creo que el mercado esté dispuesto a esperar un mes con noticias que van o noticias que vienen, por discusiones en el medio con la vicepresidente, si lo deja o no gobernar. El mercado no está para escuchar y eso. Yo creo que el mercado se comportó, digamos, le dio una expectativa muy importante a lo que va a ser Massa, muy importante, digo, que nos alejamos algunos metros del abismo y que ahora estamos ya en tiempo de descuento porque ya salió a la cancha y el mercado le va a exigir que haga delivery. Y el delivery tiene que venir mucho más por el lado fiscal que por el plano monetario. Digamos, el plano monetario es la consecuencia del desmadre fiscal y fuera de este ripo o al que algún banco te preste 750 millones, si no me equivoco, es el monto que dijeron, es irrelevante. Son semanas que ganás, o sea, a un ritmo de venta de 150 millones de dólares por día son semanas. Y aunque el campo liquide esos 5.000 millones, no sería nada extraordinario. Estaba mirando que entre agosto y septiembre del año pasado, el campo liquidó 5.500 millones, Pesca liquidó 350 millones, Minería otro tanto. Digo, estamos hablando de los flujos normales de la liquidación de Argentina del agro. Incluso este año está siendo bastante mayor. Y así todo no se pudieron generar reservas hasta ahora. Con lo cual tampoco pasa por darse la mano con el campo y decir, bueno, acá tenés los 5.000 millones, digamos, ¿no? Digo, pongo mucho más énfasis en el plano fiscal. Yo creo que el país puede vivir con un déficit un tiempo hasta acomodarlo, etcétera. Lo que tiene que ocurrir son promesas creíbles y que se ejecuten en el corto plazo sobre cómo
se va a cumplir esta meta de déficit. O sea, voy a cumplir la meta de déficit, no canudo, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a cumplir? Eso es lo que a mí me faltó escuchar, y creo que a cualquier analista del mercado, a vos mismo, me imagino que te habrá dado la misma sensación. Digo, ¿cómo lo vas a cumplir? Necesito que me digas eso, y tiene que ser algo completamente creíble. Totalmente. Y para vos, esto tiene sabor a un plan de estabilización ante la situación que bien describiste en la que se encuentra Argentina. Según tu preparación, tu formación académica y tu experiencia, porque ya has pasado unas cuantas, a pesar de que sos muy joven, digamos, ¿para vos esto es un verdadero plan de estabilización de las variables o simplemente es, en términos relativos, comparativos? Tenía un economista, siempre lo digo, Nitaú, que me decía: la felicidad es una sensación en el margen. Claro, comparando lo que venía por ahí de Guzmán, que se iba acabando, se agotaba ese modelo, y después vino Batakis y la nada misma, digamos, una continuidad. Esto suena mucho más lindo. Ahora, esto es un plan, pero despojándonos de los ideales políticos y todo, ¿esto es un plan económico bien armado? Bueno, te respondo así, Sebas. Guzmán, el plan de Guzmán era cumplirla, hablando del plano fiscal, ¿no? O sea, no, sí, no me quiero meter en el plano monetario. Hablando del plano fiscal, que creo que es el 99% del asunto hoy. Guzmán tenía un plan que era cumplir la meta de 2.5 con el fondo, o sea, lo negoció con el fondo y tenía esa meta. ¿Está bien? Okay. No, decía que había que llegar al equilibrio fiscal con el fondo, lo negoció con el fondo, pero nunca llegaban las medidas para llevarlo a la realidad. Batakis, en sus escuetas semanas como ministro de Economía, dijo que iba a respetar el acuerdo con el fondo, que se iba a parar arriba de la caja y que iba a tener autoridad fiscal, pero nunca llegó una sola medida. Y Massa, ayer en su primer discurso, que dijo que va a cumplir el acuerdo con el fondo, que va a llegar a la meta del 2,5, y todavía no vio una sola medida. Creo que el mercado le está dando a Massa un manto de credibilidad bastante superior al que le dio a Batakis. Llamale razones de su equipo, llamarle razones de ideología, llamarle razones de lo que vos quieras, pero le dio esa credibilidad. Ahora, lejísimos estas medidas aisladas, que no contienen, por ejemplo, cuestiones en el plano laboral, cuestiones en el plano previsional, cuestiones de agenda internacional, lejísimos de llamarse un plan. Son, llamale, intenciones de ciertas medidas, intenciones de medidas que todavía no conocemos, ¿no? O sea, creo que un plan, como por ejemplo el que hizo, o una ruta, si querés, una ruta de gobierno, como el que hizo ahora Carlos Melconian, en el marco de la Fundación Mediterránea, bueno, estamos lejos de ser eso todavía. A ver, tuvo 4 días Sergio Massa, no es que estuvo, pero bueno, en principio, digo, vamos por la implementación de estas medidas que apuntan a reducir el gasto y reducir el estrés cambiario en el cortísimo plazo. Empecemos por eso, bueno, y creo que hay que estabilizar al paciente como primera medida, ¿no? Estamos en medio de un paro cardíaco y hay que estabilizar al paciente. Estas medidas tenderían a estabilizarlo en caso de ser ciertas. Y yo digo, en caso de ser ciertas, bueno, porque ya sería el tercer ministro de Economía en 40 días que nos dice que va a pedir y después no lo hace. Entonces, creo que el mercado está dudando sobre si esas medidas se van a aplicar o no se van a aplicar. Si todos supiéramos que se van a aplicar y que son medidas ciertas, bueno, imagínate, sería un día punto de inflexión en la historia de los últimos 2 o 3 años de Argentina. Vamos a cambiar la metodología de pensar y vamos a tener un país, digamos, que apoye más la inversión, que se concientice sobre el gasto, que no atore tanto impuesto. Bueno, un montón de cosas, pero por ahora no vimos nada. Seguro. Ayer yo decía un poco que el plan debería tener, uno se puede equivocar, digo, yo trato de comunicar y de
educar en cuanto al ahorro y a las finanzas y al mercado de capitales, pero el plan debería tener algún shock de tasas, algún cambio en la parte de tipo de cambio, ¿no? El plan tiene que tener credibilidad, quizás ahí es donde el mercado le está dando algún changüí al equipo de Massa, pero bueno, justamente en el plano cambiario, en el plano de tasas, no hubo grandes cambios más que alguna suba nominal que todavía lejos está de en términos reales. Pero ahí te quiero preguntar, Nacho, en junio y en julio fue impresionante la salida de pesos, fue como una corrida de pesos, siempre se habla de la corrida de dólar, que fue la contracara, pero digo, salió mucho dinero de los fondos CER y renta fija a corto plazo, salieron en junio 367.000 millones y en julio 126.000 millones. En agosto se empezó a entrar dinero en los fondos de renta fija a corto plazo, en los del CER está ahí, medio que con amagues, días que por ahí cae un poquito. Hablo de los rescates netos de la posición total, mucho incremento en los fondos de plazo fijo, pero que no compensó esa salida, y bueno, y ahí vimos que el tipo de cambio, obviamente, la contracara es parte de esos pesos se fueron ahí. Con esta medida, ¿vos sentís que hay una seducción para atraer a la demanda de pesos? Porque a todo esto, bueno, finalmente hay un reperfilamiento, vamos a llamarle, ellos le llaman a elegante. Va a haber un canje voluntario, que de voluntario para mí, esto opinión mía, no tiene nada, porque justamente las que van a adherirse son las empresas estatales. ¿Y qué le van a decir? Yo no me adhiero. Bueno, no es voluntario, saquen la palabra voluntario, pero bueno, está bueno que no vayan por el ahorrista privado, van por las empresas estatales, eso tiene un costo también, ¿no? Digo, la demanda de pesos con estas medidas, no sé, yo siento que no, a mí no me seducen, digo, no sé a vos o cómo lo ves en lo del resto de los inversores. Yo no vi ninguna medida que apunte a apuntalar, valga la redundancia, la demanda de pesos. Claro. No anunciaron nada. Yo pensé que en ese plano, digamos, iban a anunciar de repente el desdoble, este intento de desdoble para beneficiar al agro, ¿no? Lo que le saque un poco de apetito de riesgo al dólar por parte de los inversores, ¿no? Porque en definitiva todos estos rescates que vos mencionás en junio y en julio, en definitiva fueron mucho money market y mucho al dólar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso, bueno, ¿viste? Por eso viste la suma de precios del dólar. Ahora, y en términos netos, aunque hubo, digamos, como los flujos fueron que el sector privado rescató fondos de SER y de T1 y T1 agresivos, digamos, fondos de ahorro en pesos, pero el financiamiento neto del gobierno terminó siendo positivo igual, como bien dijiste vos, las empresas estatales. Entonces, mi abuela, mi abuela no ha oído, pero seguramente las abuelas de muchos tienen mucho más buenos ser de lo que quisieran, digamos, ¿no? Hoy el ANSES fue el gran comprador de todos los bonos que vendió. En definitiva, vendieron las pymes, vendieron las grandes empresas, vendieron los profesionales como vos, vendió la gente de a pie y compraron los abuelos y otras empresas estatales, es decir, compraste vos con parte de los aportes y de los impuestos que pagás, bonos, con lo cual es el Estado prestándose a sí mismo, una situación bastante absurda, compulsiva para la red compulsiva, digamos, no digo para el ANSES, sino para los beneficiarios del ANSES, que son los jubilados, digamos, ¿no? Porque si sus nietos no quieren tener bonos, ellos lo tienen que tener de manera obligada. Bueno, una discusión bastante profunda, digamos. Sí. Y creo que este canje voluntario, donde ayer menciona de Massa, que ya tienen un 60% de acciones, bueno, el 60% de acciones excelente, y las empresas públicas. Es el Estado, digamos, roleándose o canjeándose a sí mismo los bonos, lo cual es, viste, a sí mismo más o menos, porque la hace de vuelta, no es parte del Estado, ¿no? Entonces, es un tema ojo, viste, ¿qué incentivo podés tener vos en entregar un bono que vence en 2 meses? Cualquier actor del mercado con ese bono que rinde 15 puntos más que la tasa de financiamiento está haciendo carry, está jugando el juego de la silla y no tiene ningún incentivo a entregar ese bono por un bono del 2026 que seguramente tenga una paridad sustancialmente
sustancialmente inferior, porque en definitiva, mientras más larga es la deuda que vos tenés, que el Estado tiene en pesos, de la cual vos sos acreedor, vos le vas a aplicar a eso un ajuste por la esperanza de emisión futura, que hasta que no resuelvan de vuelta el plano fiscal, esa esperanza de emisión futura es enorme. Entonces digo, también hablaron de un tema de adelantos transitorios de 10.000 millones al Tesoro. Si se lo van a devolver, ¿y a quién le importa? Si ya emitiste 1.2 billones, 1.2 billones entre junio y julio. Entonces digo, ¿quién va a querer un bono en pesos al 2026 por un Estado que está emitiendo compulsivamente? Hoy nadie. Ahora vos me decís, che, hoy nadie que pueda decidir por sí mismo, o sea, voluntariamente. ¿Sí? El ANSE es que, bueno, evidentemente lo tiene que hacer. Ahora, si vos me decís que empieza a hacer Sergio Massa delivery de la medida, que llega la cuentita de cuánto nos ahorramos de energía, que se reduce la coparticipación a provincias que tienen superávit grande y que tienen dólares depositados en cuenta corriente en el Banco Nación, que les sobra para pagar todos, es decir, a todas las provincias con reservas muy positivas que están recibiendo coparticipación, ¿no? Si empiezan a llegar medidas de esa índole, donde vos empezás a ver que el déficit fiscal se reduce, que hay algún incentivo para la contratación de nuevo personal, que realmente se congela la planta estatal, que el campo llega a buen puerto con Sergio Massa, que llega a buen puerto. Yo creo que es un tipo pragmático, Massa, que llegan a buen puerto con el campo. Entonces vamos a empezar a ver una serie de cuestiones en la dirección correcta, y el mercado enseguida lo va a premiar eso. Sí, y después se arma totalmente un círculo virtuoso. Yo veo que el objetivo es cruzar el charco hasta marzo, abril, mayo del año que viene, donde se presenten las nuevas listas, y no implosionar antes de esta fecha. Yo veo que es un parche muy cortoplacista por ahora. De vuelta, estoy adivinando porque todavía no presentó ninguna medida. Básicamente, lo que ocurre con el mercado, hasta que se presenten las medidas en concreto, tienen más que ver con la confianza que genera Massa que con las medidas en sí, hasta que no se presenten. Y en cuanto a la confianza que genera Massa, bueno, podemos tener puntos encontrados. Yo creo que es pragmático, pero que su palabra tampoco no la respetó a lo largo de estos últimos años. Entonces, ¿por qué yo tengo que confiar ciegamente en lo que diga, no? Entonces creo que eso genera que sea urgente que entren las medidas concretas, por un lado. Por otro lado, estamos en a nivel político, estamos en una situación que hoy, antes era Alberto y Cristina el problema, y hoy le agregás otro eslabón, Alberto, Cristina y Massa, ¿no? Hoy es una puja entre tres, un pacto entre tres personas, antes era entre dos, ahora es entre tres. No sé en qué nota de La Nación leí esta mañana, que se llama la cláusula nociglia, el código nociglia, que dice los pactos en política se hacen de a dos, no de a tres. De a tres es más complicado hacer un pacto. Y sobre todo, de a tres personas que no tienen ni un milímetro para ceder cada una. Vos fijate que la imagen negativa de cada una de estas tres personas que realiza el pacto está en récord histórico. Entonces, digo, tenés tres personas haciendo un pacto en política que ninguna tiene un milímetro para ceder, una muy complicada en la parte legal, otro en la parte, digamos, de imagen, el presidente está en este momento, y Massa, que bueno, y ojalá que había las cosas y esto le sirva para recuperarse, ¿no? Pero hoy creo que el mercado va a ser ese. Si el mercado le creyera, hoy tendría que subir todo 20%. Como el mercado va a esperar las pruebas para creerle, creo que va a estar con cautela hasta que llegue el delivery de las medidas. Estoy muy repetitivo con eso, me parece muy importante.
Es que creo que es el corazón, coincido, digamos, el corazón de todo esto, ¿no? Hubo buenas intenciones, así arrancaste diciéndolo, ahora hay que verlo en la cancha, hay que darle un cheque en blanco, se lo vamos a dar, Nacho, pero a 15 días, sí, un cheque cortito, ni a 30 le vamos a dar, para que rápidamente traten de decirlos, pero entre todo este lío y deterioro, porque las acciones valían una cosa, y no por hacer, digamos, por tener favoritismo político, pero valieron una cosa con el gobierno anterior, con Macri, ¿sí? No sé, Galicia $70, creo que llegó a tocar $80, vale 7, y así todo, podríamos estar, los bonos argentinos hard dólar valían casi $100 y hoy valen 17, o sea, todo se destruyó, pero analizando algunas perlitas, sé que a vos te gusta, por ejemplo, Pampa Holding, sí, que en su momento IEB lo promocionó mucho, estaba viendo de noviembre para acá, en pesos tuvo un 71% directo aproximadamente, más o menos. O sea, a pesar de todo esto, hay algunos sectores en la bolsa que generan oportunidades, ¿no? Nacho, ahí metiéndonos un poquito más en lo que es cómo reacciona el mercado. No sé, los bancos están un poquito más flojos, supongo por una cuestión lógica, ¿no? De todo lo que está pasando, impacta más en lo financiero de corto plazo o riesgos de reperfilamiento o demás. Sin embargo, las energéticas, y ahora con los anuncios, por lo menos que se hicieron ayer, si se llegasen a cumplir, habrá que ver, porque hay todo un tema político atrás de eso, además complejo de implementar, pero bueno, ojalá que se pueda cumplir, estarían raleando bastante bien también, ¿no? Ese sector, ¿cómo lo ves? Mira, lo de los bancos está claro que tengan siempre un descuento, porque bueno, este bono, este canje es voluntario hasta que deja de ser voluntario, y la primera víctima siempre es el banco, ¿no? Entonces, en el banco siempre tenés ahí la espada de Damocles. Mientras tengas descalabro monetario en el balance del Banco Central, que es el regulador del sistema financiero, indirectamente es riesgo sobre el balance de los bancos, ¿no? Con lo cual, pues, eso están muy baratos, pero bueno, a medida que veas un balance del Banco Central que tienda a regularizarse, el inversor va a demandar más acciones de bancos que están extremadamente retrasadas. En cuanto al sector energético y estas medidas, no soy un experto en materia de energía. A ver, creo que hay un trade-off ahí que hay que calcular bien. Seguro Ignacio Alequeu, que es nuestro Head of Research, lo debe ya estar haciendo, que es, está bien, vas a cobrar tarifa plana a partir de un cierto consumo, pero por otro lado, y la contracara de esa moneda es, va a haber menos consumo de energía, digamos. Hoy vos vas a España o vas a Alemania y de noche la gente no deja la luz prendida. Claro. Y digamos, si tienen una estufa a leña, usan la estufa a leña, no usan la estufa a gas. Porque una cuota de gas valía 200 euros, ahí vale 600, producto de la guerra, ¿no? Entonces, digo, en el momento en el que vos dejás de subsidiar la energía, el consumidor empieza a racionar el consumo. Entonces, si bien vas a cobrar más caro el kilowatt o el metro cúbico de gas, vas a vender menos cantidad. Esto es P por Q. Yo creo que la ecuación termina siendo favorable, pero hay que ver en el bottom line cómo termina eso, cómo el mercado estima que termina eso con el paso del tiempo, ¿no? Realmente yo cuando era chico, en los años 90, 95, 94, mi papá llegaba a casa de trabajar y hicieran, no sé, si todavía de día, 6 de la tarde, de una luz prendida, se volvía loco. Claro. Se volvía loco y decía, ¿qué pasa? Se ganaban el pro de que tiene la luz prendida, ¿viste? Y hoy, la verdad que a nadie le interesa tener la luz prendida hoy, o apagada, o se van a trabajar y dejan la estufa prendida para que el gato no tenga frío, qué sé yo, ¿viste? Hoy todo eso, veo que hay un consumo que va a reducirse sustancialmente, lo cual está perfecto, porque cuando te regalan las cosas no las valorás, bueno, como todo, ¿no? Como el problema que tuvimos durante todos estos años, las cosas regaladas
no se valora. Bueno, ¿no? acá en el interior sabés que pagamos una tarifa muy diferente a lo que lo subsidiamos a ustedes, vamos a decir la verdad. Básicamente. Y acá estuvimos, me acordaba lo que contabas de tu padre, porque hace 2-3 días, puse a toda la familia en fila y bajé la orden de muchachos, o sea, basta, porque encima acá ya se paga otra tarifa y muy diferente, pero muy diferente, y se viene más. Así que hay que además hay que ser responsable en ese sentido, pero claro, lo que decís vos, si te lo regalan, ¿por qué vas a tener esa conciencia de que algo cuesta? Lógico. Tal cual. Bueno, eso es de lo que tenemos que tomar conciencia a nivel general, hablando estrictamente del mercado, y es la relación al orden fiscal, ¿no es cierto? Esa relación al orden fiscal. Respecto de oportunidades en el mercado, Seba, tu pregunta, bueno, las acciones argentinas, si bien tuvieron una performance bastante mejor que la de los bonos, eso responde a un poco a la posición técnica, digamos. Las acciones argentinas están en manos de los empresarios argentinos. Hubo programas de recompra, casi todos importantes. No hay vendedores ya a estos niveles. Las empresas se hacen de pesos por la velocidad de circulación del dinero y por un rebote en el PBI lógico después de la pandemia. Las empresas son de pesos, ¿en dónde invierten? Dólares no pueden comprar, tienen acceso muy, no pueden mandar al exterior, tienen limitantes en todo sentido en sus balances. Bueno, reinvierten en sus propias acciones. La verdad que no tenés vendedores en este mercado, ¿viste? Somos nosotros que nos estamos cambiando las acciones entre nosotros, para no tener ningún player externo con posición importante en ninguna compañía que te pueda presionar el mercado a la baja. Las empresas que no acceden al mundo, que no están reguladas, como por ejemplo Vima, que no subió todo el año, creo que junto con Comercial del Plata, es una empresa que tiene una liquidez enorme en dólares y protegida, y es un negocio que a medida que crece el stock de pesos va creciendo, porque las empresas y las personas se van a refugiar al mercado de capitales. Y hay historias buenísimas. TGS, una empresa manejada también el Grupo Pampa de manera excepcional. Y hay historias realmente muy, muy tentadoras en el mercado, y que lo único que falta es que sepamos cuál es el camino en los próximos 2-3 años para poder hacer nuestras inversiones ahí, digamos, ¿no? Es parte de todo. Funciona igual que el mercado del dólar, funciona igual que el mercado de los bonos, y es una oportunidad enorme que, bueno, el delivery sobre estas medidas seguramente tengan una reacción muy positiva, porque realmente está muy baja. De hecho, acordémonos, vos mencionaste Galicia, que sí, con Macri llegaba a valer 70, era un precio medio derisorio de cualquier manera, con Guzmán llegaba a valer $15, entonces hoy vale 7. Entonces hay upside siempre y cuando se cumplan las promesas que se esgrimieron ayer a la noche, y rápido, digamos, ¿no? Totalmente. Y después en la parte de la curva de pesos, digo, yo creo que el mercado, hay el dólar link, el bono dólar link me parece que va a tener demanda de vuelta, ¿no? Yo creo que el mercado se había jugado donde es doble. Sí, yo me imaginaba que le iban a dar un dólar de 170, 180 al agro, y que le iban a dar 60, 90 días para que liquiden todo eso, o menos. Ese dólar lo iban a dejar clavado, y el dólar de 130 de abajo iba a aumentar la velocidad del crawling peg para volver a unificarlo. Básicamente me ocurría una cosa así que parecía que era bastante inteligente, y la curva de Roja exponenciaba eso. Me parece que sí iban a generar los dólares. Que se quedaba para hacer una movida así en lo monetario, siempre como un aditivo al tema fiscal, digamos, nunca como la medida de fondos, sino como algo aditivo. Pero no lo hicieron. Entonces yo creo que el mercado ahí se va a preocupar de última, a volver a demandar el dólar link y curva roja, no, por lo menos hasta que no se aclare la medida de cómo es. A propósito de eso, te consulto también sobre, bueno, esto que dijo ayer de que los saltos devaluatorios, digamos que no había que esperar, no había que tener una expectativa de un salto devaluatorio, teniendo en cuenta esto que vos señalás,
lo dijo porque lo tenía que decir, pero van a devaluar igual. ¿A qué ritmo? ¿Qué se puede leer por ahí entre líneas o qué pudieron enterarse a lo mejor ustedes en off al respecto de eso? Porque era un poco también, como señalabas vos, en cuanto a por ahí ofrecer un tipo de cambio atractivo para esas liquidaciones, digamos, de granos, etcétera, y bueno, después terminó diciendo un poco lo que, digamos, en una de esas más bien manda el dogma político respecto de la no devaluación. No, en off absolutamente nada, digamos, y si hubiera dicho algo en off tampoco lo podría decir en un programa de radio, imagínate, pero a ver, básicamente, como concepto, Seba, si el desdoble del cambio el desdoble tipo de cambio es un aborto, digamos, nunca funcionó ni nunca va a funcionar. Creo que es un manotazo desesperado, que dentro de todas las cosas que se podían hacer, bueno, sonaba algo razonable, si algo para hacer resolver en el muy corto plazo. Por otro lado, si un ministro de Economía tiene planeado devaluar, nunca te va a decir, che, sí, mirá que en un mes voy a devaluar, o sea, no te lo van a decir nunca, siempre te va a decir que no, porque bueno, la devaluación sobre todo tiene que ser sorpresiva. Si el ministro saliera a decir que en un mes va a devaluar, nosotros vamos todos juntos a comprar contratos futuros en el ROFEX, en el MAE, las empresas se cubrirían como locos, nadie liquidaría un centavo de soja porque saben que en un mes lo van a liquidar más alto. Entonces es un juego de expectativas, ¿no? La devaluación normalmente tiende a ser sorpresiva, digamos, en el día que menos te esperas. Es como lo haría yo, creo como lo haría cualquiera, ¿no? Porque es un partido de póker, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no esperaría que diga así, quizás devaluamos. Es más, si dijera eso, sospecharía que no van a devaluar, ¿no? Al revés. O sea que preferís que haya sido como fue, en definitiva. Nada, que no veo que se pueda hacer de otra manera, no veo que un ministro de Economía diga ahí, capaz que tengamos que evaluar, porque no puede decir eso, porque enseguida paraliza la economía. El mercado se tiene que ir acomodando solo y ningún ministro en ningún país del mundo puede antelar una devaluación, salvo que tenga planeado el otro día hacer un cuidado cambiario y hacerlo al otro día. No es el caso. Creo que Bobby Axelrod lo hizo en alguno de sus programas en Billions. Había un país africano, nadie se compró todo el día anterior. En la ficción pasa, no sé, veremos acá, pero en la ficción pasa. Yo no la vi la serie, pero sé que Bobby Axelrod no era ministro de Economía, sino que era como vos. Tal cual. Pero tenía muy buena relación con el ministro de Hacienda, muy buena relación. Van abriendo van abriendo los mercados y quiero cerrar un poquito con el plano internacional también porque sé que los recontra seguís. Bueno, ahí ¿Cómo abrieron? Y bueno, está abriendo para arriba, vamos a los futuros ya están abriendo para arriba. El Nasdaq me llama la atención, él ya está en 12.671, de a poquito fue saliendo de todo el berenjenal que nos metimos en el primer semestre, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo para lo que viene el semestre de ahora? ¿En el plano internacional? Sí, vamos al plano internacional porque si no nos volvemos locos con la Argentina. Bueno, ahora se dio vuelta un poquito el mercado y estamos, viste que abre y de repente o la señal acá en Oberá por ahí es mala, viste, entonces nos llega primero mal, pero bueno. En el plano internacional está nuestro economista jefe Norberto Sosa, dio la presentación antes de ayer. A ver, básicamente está bastante dividida el consenso de mercado en si esto fue hasta ahora un rebote para volver a caer o si el mercado se podría mantener y lateralizar acá. A ver, los earnings fueron mixtos, tuviste Walmart con un pésimo resultado que marca bastante el consumo en Estados Unidos, pero después tuviste otras compañías como Amazon que estuvieron muy bien, ¿no? Como que la tendencia a lo digital se mantuvo, los commodities todavía hinchados algunos, la energía sobre todo por
con el tema guerra y a nivel general la economía, ya en una discusión de si el aterrizaje es suave o el aterrizaje es forzoso. No veo que haya una gran oportunidad o un llame ya, a excepción de ciertos activos que pueden estar muy baratos. Creo que nosotros no estamos reforzando posiciones en equity. Hay clientes que ya tenían equity, que nosotros mismos con el equity que ya teníamos, bueno, lo estamos dejando porque ya digamos, no queremos vender en baja y lo vamos a esperar, pero quizás para flujos nuevos o para nuevos ahorros que generamos o para nuevos clientes estamos empezando a ver créditos directamente, ¿no? A ver, hace 2 años, 1 año o 3 años, cuando vos tenías dólares y los querías invertir, no tenías ningún producto a invertirlo al 5% anual, no existía. Entonces obligatoriamente tenías que invertir en acciones, una gran parte de tu portfolio. Y hoy, en cambio, vos tenés productos deuda corporativa de una calidad más que aceptable, que está con bien securities, o sea, con rendimientos, con TIRES del orden del 5 o más. Por ejemplo, estuvimos invirtiendo recientemente en el 5 Income, un mutual fund manejado por PIMCO, donde seleccionan un montón de compañías y países con calidad crediticia investment grade, donde hoy las TIR de ese fondo están a niveles del 6%. Entonces, ya teniendo productos donde vos podés invertir entre el 5 y el 7 en riesgos crediticios muy aceptables, bueno, el equity deja de ser tan atractivo como lo era años atrás, máxime en un escenario de mínima de desaceleración, ¿no? Entonces, yo creo que en un escenario constructivo podés básicamente esperar una lateralización con el luces cual existe en el mercado, pero yo no veo nada explosivo, digamos, ¿no? Nada que vos digas, bueno, el S&P te puede subir un 30% de acá a fin de año, no, yo no lo veo. Explosiva está Mercado Libre, que en este momento que estamos charlando sube un 21%. Qué lindo, tener una posición ahí en Mercado Libre. La supe tener y la vendí. Así que cosas que pasan, Nacho, mientras vamos. Qué lástima. Pero linda empresa, estaba bastante castigada. Los ADRs argentinos, ¿cómo arrancaron, Sebas? No, están flojos están. Bueno, Mercado Libre es una excepción, ¿no? Pero Galicia 1.53 arriba, Edenor 1.31 arriba, Macro 0.83 y ya después empezás todo para abajo. Pero escúchame, me dijiste flojos y están subiendo. Sí, esos 3, esos 4, después Pampa para abajo, 0.11, Superville 0.88 abajo, Loma Negra 1.02 abajo, YPF 1.33 abajo, Central Puerto 1.60 abajo, Cresud 1.64 abajo, ¿y quién me quedó? TGN, 2.83 abajo. Planchado. Sí, planchado con un Mercado Libre que tenía, pero bueno, casi que no es una empresa argentina. Bueno, fíjate lo que decimos. Está planchado en una situación muy complicada. Creo que esto de que está planchado es otra muestra de confianza que le está dando el mercado a Massa, ¿no? O sea, creo que esto lo hubiera dicho Bataki si tenía estos 15 abajo. O sea, el mercado estaba desesperado esperando medidas concretas, te contaron un cuentito y no se está desmoronando, ¿no? Creo que le está dando la posibilidad de ese cheque en blanco que decís vos, de 30 o 15 días, ojo, a ritmo de ventas de 150 millones por día de dólares por día de reservas, va a tener exacto. Tiene que ser medidas en lo inmediato, digamos, tienen que ser medidas que salgan ahora. Bueno, los futuros abrieron muy para abajo y me parece que esto está más en esa sintonía que decís vos de algún tipo de desdoblamiento, porque si no se entiende. Me cuesta creer que ahora el Central haya salido a barrer con todo a esta hora de la mañana el mercado de futuros. Para que te des una idea, agosto está 0.85 abajo, o sea, la variación de un peso 20, un peso 30, y septiembre... En general esta hora opera muy poquito esta hora el mercado de futuros, pero si lo vemos ofrecido hoy, después de los
comentario de ayer, seguramente que esté dando vueltas la medida esta del desdoble y que vaya a entrar como novedad relevante en breve, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido. Aunque igual los futuros estaban con una tasa de interés implícita muy alta respecto de la deuda dólar, ¿no? Pero si hay bajas muy pronunciadas en el mercado futuro, seguramente Seguramente. Nacho, te hemos sacado un montón de tiempo, casi 45 minutos, en esta charla tratando de dilucidar qué fueron esas medidas de ayer y hacia dónde va. Creo coincido totalmente en lo que fuiste exponiendo y bueno, ojalá que el plan funcione, ¿no? Porque es lo que queremos todos los argentinos. Nosotros por ahí estamos en uno de los mercados, en el mercado de dinero, en el mercado bursátil, que como siempre digo, financia muchas veces a las pymes, el excedente de aquel ahorrista inversor muy fácilmente va hacia la empresa que lo necesita y eso genera empleo y demás. Lo que pasa en la Argentina es tan chiquito que no se lo ve demasiado, pero bueno, este mismo ministro de Economía supo tildarnos de timberos y de poner la renta financiera o ser uno de los auspiciantes, así que ojalá que haga algo mucho mejor que eso, ¿no? Ojalá, sí, no, yo no lo quise mencionar. ¿Vos alguna vez te acordás de haber tenido un ministro de Economía que sea abogado? No, sinceramente no. No, tampoco. Ojalá que nos vaya bien. Juan Ignacio Abujdid pasa acá por Charla con Sentido, el presidente, CEO y fundador de Invertir en Bolsa. Así que te agradecemos mucho, Nacho, esta participación para tratar de entender hacia dónde vamos. Un abrazo grande, Seda, muchísimas gracias y como siempre acá a disposición. Muy bien, abrazo grande. Bueno, Ale, pasaba así una vez más, muy interesante el análisis, medido, obviamente es un funcionario de la bolsa, es un club, y creo que él tiene algún puesto, o lo supo tenerlo, era director creo que suplente o algo de BIMA, de Bolsas y Mercados Argentinos, sabe mucho, empezó como agente productor, como soy yo ahora, trabajó para Raymond James, trabajó en varias más que nada en Raymond James, si mal no recuerdo, y después, bueno, se abrió solito, primero como agente Rofex, y después fue avanzando, y hoy es una de las sociedades de bolsa líderes, auspiciantes de este programa, aparte, por supuesto, podemos decirlo, y tiene una visión muy, muy clara, se trata de despojar de lo político, como debe ser, pero bueno, en la Argentina, política mata economía, así que así finalizamos este programa especial del 50 bis, charla con sentido dentro de lo que es sentido económico, por supuesto dentro del magazine de la semana del señor Alejandro Miño, que nos permite cumplir este sueño y hacer y acercar a la gente voces, opiniones y tratar de entender hacia dónde vamos.